Amigos, estamos aquí en Molino Huayco. Vemos que cuando estamos pasando por aquí, estuvimos yendo hacia Posta, nos encontramos que aquí hay un letrero que dice Granja Gerita. Dice que hay cuyes en pie y para cría, de buena genética. Así que vamos a visitar, vamos a conocer. Acompáñenme para que este video sea de lo máximo. Miren, estamos yendo por este lado y nos dijeron que es por acá. No sé si en dónde sea el criadero de cuyes. Por ahí que, como ustedes vieron, hay un letrero que indica, mira, aquí hay tunas también. Mira esas tunas. ¿Dónde hay tú? Aquí. Mira esta tuna. Mira. Wow, esa tuna. Allá, mira. Wow. ¿Y eso qué pasará si hablarán algo? Mira esas tunas. Estas tunas. Aquí. ¿Dónde dijo? Este es Santa María, ¿no? Esto es un jardín. Debería este llamarse Paraíso, loco. No el de arriba. Guyán. Mira esos guyanes también. ¡Wow! Esos guyanes. ¿No venderán aquí tunas? Vamos a preguntarle. Vamos. Vamos a preguntarle a la señora. A ver. Aquí es un jardín. Mira. Chévere, ¿no? Como pueden mirar. Aquí, ¿esto qué será? ¿Qué planta? Mira las uvillas, mira. ¿Cómo está? Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí venden cuyes. Ah, sí podemos ver, por si acaso. Bueno, aquí en Molino Huayco Bajo, como estuvimos yendo a Posta, nos quedamos aquí. Como vimos el letrerito ahí, entramos acá a esta, ¿qué sería? Como una granja, ¿no, señora? Una granja. Ya, acá tenemos a la señora que cría los cuyes. ¿Cuál es su nombre? ¿Será que nos puede ayudar en su nombre? ¿Cómo está? Buenas tardes, pues bienvenidos sean. Están ustedes en la granja Gerita. Aquí tenemos el criadero de cuyes, de gallinas criollas Ah, ya. y hortalizas sin químicos. Híjoles, eso es lo que Sí, necesitamos los entonces, seres humanos. En primer lugar, las hortalizas nosotros les sembramos es solamente con el bocage que nos Ya. enseñaron a hacer los ingenieros del Consejo Provincial. Claro. Esta granja, sería granja porque la mayoría conocen en otros países como la granja, ¿no? Acá digamos, conocemos como una pequeña haciendita así más o menos, criadero de cuyes, todo eso. ¿Cómo empezó de criar los cuyes, lo que es las hortalizas? Bueno, todo verá, eso? yo vine pasando 40 años en Cuenca, porque yo soy Ah, licenciada. ¿usted estaba en Cuenca? Sí, yo soy licenciada ¿Ya? en enfermería y trabajé desde que me fui a la universidad, me gradué y trabajé allá. Ya. Entonces, ya me jubilé, entonces vine, esta propiedad era de mis padres. Ajá. Y ellos nos dejaron ya como herencia. Y vino digo, acá ya a sí, emprender. pues digo, jubilada, ¿qué voy a hacer yo ahí Claro. en la ciudad? Me voy al campo, yo he sido mujer de campo toda la vida y me gustan los animales. Entonces, para no estar desocupadas, pusimos la granjita de cuyes y de las gallinas. Y también Entonces, de me las gustaría que hortalizas. conozcan, sí. Por favor, si nos las puede indicar. hortalizas. Y tenemos sembrado de todo. Bueno, aquí vamos a entrar acá a la parte donde crían los cuyes, las gallinitas. Sí, aquí Ah, está. pura hierba. Calcita que pise, cuida, quiera que sale. Ya. Suave. ¡Wow! Sí. Mira, tantos cuyes. ¿Cómo es el proceso de la crianza de los cuyes? Bueno, nosotros para poner nuestra cría de cuyes andamos por todo el Ecuador, digamos así. Ya. Donde que nos decían hay cuyes buenos, allá nos hemos ido a comprarlos, sobre todo los machos para Ya. la reproducción. Hemos mejorado bastante nuestra producción. Claro. Tenemos unos excelentes cuyes, por ejemplo, A ver. comenzamos, ¿qué le digo? Por lo que más se ve, porque allá Ya, están ya, ya. tapados. A ver. Estos, por ejemplo, que son los machos para reproducción, Ajá. van desde pequeñitos, grandes. Estos son los este, machos. por ejemplo, ya tiene 3 meses. Ajá. Es un macho que tiene 3 meses. ¿Hasta cuántos meses pueden estar aquí? Este Y es ya hasta- un macho que está listo para poner con la... Ya, listo Ah. para empadronar. Ay. Pero esto no se pela. Es solamente No, para reproducción. No, estos son solamente y exclusivos para
para machos en reproducción. Ah, ya, Sí, ya, ya. para Y los que ya reproducción. están para vender, Los que es son decir, para la ya. venta están ya desde aquí, Ajá. todos estos cajones son para la venta. Ya, 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 ya. Todos ellos son de venta, Ajá. todos ellos son de venta. ¿Qué tipo de, a veces en los caballos dicen razas, ¿estos también vienen por razas o cómo es eso? Oiga, yo tengo solamente la raza esta que dicen que es la Inti, Ajá. entonces ninguna otra más. Ah, ya, ya, ya. Lo que sí he ido mejorando, trayendo de un galpón, de otro galpón y haciendo el cruce respectivo con las hembras que yo tenía para que se mejore la cría. ¿Y qué Sí. tipo de hierba usan? Así de hierba normal. Utilizamos alfalfa, utilizamos raygrass, Ah, ya. utilizamos tiempo de choclo, las chacras, entonces eso. Y Ya. los que ya están para la salida, para los cuis que son ya para la venta, Ya. les damos de comer cebadita. Ah, para esa que es se cebada engorden. entonces. Sí, cebada natural que maduramos aquí mismo. Ya, ya. ¿Para qué dice que es la cebada? Para engordarles. Ellos Ah, están ya ya, en ya, ya. proceso de engorde, por decirlo. Ya, ya, Están ya ya. en engorde, entonces ellos llegan a un peso de 1.500, 2.000 gramos y ya salen a la venta. Ya, ya. ¿Y la venta cómo la hacen? ¿Entregan a diferentes lugares donde pelan el cuy y venden? ¿O No, desde a aquí libre sale? demanda. Ah, ya, ya, ya. Sí, a libre demanda. Las personas como ya conocen, vienen, buscan, entonces a veces nos piden bastantes, a veces llevan poquitos, ya como Ya. conocen, entonces ya van saliendo de aquí. No tenemos un punto de acople de venta, Ajá. no tenemos. Eso que dice de cuyes a pie y cuyes, ¿cómo es? Vivo, parece que vimos el letrero. ¿Cómo es eso? En pie y para cría. Ah, creo es que para está. cría, perdón. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿También venden para crías? sí, también vendemos para cría. Ah, ya, ya, ya. Para ya. cría, por ejemplo, aquí hay unos ¿Ya? para cría. Ajá. Estos. Ah, estos son para crías. Estos son ya para la ¿Cuántos cría. meses están ya? Estos tienen recién una semana. Ah, una tienen de semana nomás todavía. separación. Una Parece que semana tuviera de mucho separación. tiempo. Conejo Sí. también tenemos ahí. Sí, ahí tenemos unos 2 conejitos que, bueno, no deberían estar aquí, pero ya Claro. no tengo espacio donde ponerlos. ¿Y esto de la inseminación artificial también usan o nada más es natural todo? Todo natural. Ah, ya, ya. Sí, No hay todo. ninguna inseminación, nada. Ninguna. Ya, ya, todo ya. es natural, entre animalitos mismos, todo natural. Claro. Sí. Y yo veo que mucha gente lleva o manda para Estados Unidos. ¿Han pedido de allá también o conocen de allá los que...? Porque allá la mayoría de la gente están haciendo, digamos, algo tradicional como acá, entonces hacen cuyes, digamos, pelan cuyes y hornean cuyes bastantes y entregan a los compadres, así como acá mismo. Pues, sabe que hay algunas personas que vienen a pedirme, dice, es para mandar para Estados Estados Unidos. Unidos. Sí, piden 100, 150, entonces, pero ya, ya, ellos ya, ya. piden con anticipación, por decirle, cuando esté faltando un mes, qué sé yo, sí. para mandar, ellos Ya. ya vienen y se segregan, separan. Ah, ya, ya, Entonces ya. ellos ya dejan separando, entonces yo a los animalitos tengo que entregarles ellos porque se han pedido así en Claro. bastante cantidad. ¿Cuántos cuyes Sí. hasta ahora tiene? Hasta ahorita estamos con 500. 500 cuyes. Sí. ¿Y ha pasado Estos también son- o...? Sí, he llegado hasta 1000. ¿A 1000 cuyes? Hasta 1000. Ya, Lo ya, que pasa ya. es que entró también un mal Ajá. y casi se exterminaron todos. Ya, ya, ya. Y en caso de que, como usted está diciendo que entra un mal, entonces hay vacunas, hay medicamentos, ¿cómo Sí es? les vacunamos. El cuisito, Ajá. a los 15 días ya que le separamos de la mamá después Ajá. del parto, Sí, sí. le vacunamos con el Cuicombac y al mes le vacunamos, le desparasitamos. Ya, 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 ya. Sí, le desparasitamos para que el animalito vaya sano Claro. a la venta. Exacto. Sí. Aparte de los cuyes, me estaba comentando que también tiene hortalizas, tiene... Sí, ¿cómo? hortalizas, que también hay gallinas. Ajá, cierto de las gallinas, ¿cómo es? ¿Vende también los huevos? ¿Recolecta los huevos Sí. y vende? Los huevitos, las personas que ya conocen a sí mismo Ajá. vienen a llevar de aquí. Ah, ya, ya, ya. Ya ese huevo es como decir de orgánica, ¿no? Huevito criollo, que Criollo, decimos nosotros. orgánica, Sí, porque muchos dicen- un huevito sano, porque las gallinas Claro. están sueltas, no están en jaulas. Ajá. Entonces ellas salen a pastorear. Ajá. ¿Y qué le da? ¿Maíz? Le damos trigo, Ajá. Es natural, ¿no es cierto? sí, trigo, Claro. chanca, pero también le damos alimento, porque las gallinitas se comen los huevos cuando no se les pone alimento para ellas. Ah, ya, 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 ya. Estas son Sí. parte de la... Sí, ellas Ah, ya, son parte de las mira. gallinas. Gallinas criollas. Gallinas criollas. Wow, este es un paraíso, de veras. Sí, Mire, Sí. pollitos.
Sí, Wow. tenemos los pollitos. Sí, mira los pollitos allá. Sí, acá ya están ¿Y cómo es el proceso esto de grandecitos. las gallinas? ¿Empieza ya cómo es la incubación, todo eso ya? Sí, las gallinas entran en proceso para incubar. Ya. Entonces yo ya les tengo acá los nidos para que incuben. Acá tengo ya algunas que están incubando. Ajá, Entonces al día pueden entrar ajá. 5, 6, 10 gallinas. 10 gallinas. Y entonces tengo que incubarles. Ay, ay, ay. Y por ay, eso ay. es lo que tengo los pollitos también Claro. en alternativa. Wow. Aquí es donde que ellas duermen. Ajá. Mire, por allá. Y aquí están los nidos para que incuben. Por ejemplo, esta fila de gallinitas ya están todas incubando. Ah, ya están incubando Sí, entonces. todas están incubando. ¿Cuántas gallinas son? Como 9 Sí, jaulitas. están bastantes incubando. No están Ya, todas ya, llenas, ya. pero hay unas 8 gallinas que Claro. están incubando ahorita. Y dentro de aquí vemos que hay también frutas, ¿no? Sí, tenemos duraznos que no son fumigados. Mira, por allá también, ese es maracuyá, ¿no? No es maracuyá. Granadilla. Ah, granadilla, granadilla. Sí. Mira cómo es Qué esto. lindo, la Muchas gracias. Sí, Wow. tenemos los duraznos. Los duraznos ya están ya terminando el carguillo. Sí, sí, sí. Y sí, de ahí sí. son unos duraznos bien grandes, pero Ya. nunca les fumigamos. Claro. O sea, son al natural. Mire, imagínese. Igual las granadillas son al natural, no les fumigamos, solo ponemos el bocage que nos enseñaron a Claro. hacer. Sí, y sí, con sí. eso Esta, lo que es la granadilla, ¿se hace amarillo o así ya se puede sí, comer? sí, sí. No, ahorita Ahorita están está tierno, verdes, ya, tiernas. tiernitos. Pero sí tienen que madurar, tienen que hacerse Ya, ya, amarillas. Sí, amarillas tienen que ser. Ahorita Wow, están increíble. Imagínense, amarillo. nosotros que vivimos aquí en el Tambo, muchos no conocemos y no hemos venido, pero ojalá que vengan, ¿no? Y que Sí, descubran, que compren. Aquí hay gallinas, aquí hay huevos, aquí hay cuyes también. Cuyes, Para la pollos. cría, como dice usted. Sí, para Y la de cría. pasadita van comiendo los, mira, Granadillas. duraznos. Sí, Mire, gracias. Esas son las granadillas, ¿no? sí. Qué Solo bien, que- qué bien. No sé si puede invitarle a la gente que nos ven, a ver si algunos que no han venido por acá, que tengan la oportunidad de ver y por lo menos hacer su gastito acá también, ayudar, apoyarle también al emprendimiento, ¿no? Sí, pues claro, porque este es un emprendimiento que hemos puesto, de algo hay que sacar Claro. dinero y en algo hay que trabajar también mientras Exacto. haya fortaleza. Exacto. Entonces, una cordial invitación a todas las personas que vean este video para que vengan y conozcan nuestra granja y utilicen los animalitos que tenemos. Tenemos cuis, como usted ve, son animalitos sanos, son desparasitados, vacunados y comen cosas sanas. Así es. No están con químicos ni nada, están con cebada, lo que hacemos para el Claro, engorde. cebada, trigo. Y la hierba que damos a los cuis. Y a las gallinas damos trigo, damos chanca, para que los huevitos también salgan sabrosos Así es. y sanos sobre todo. Claro. Y lo que son hortalizas también tenemos, son sin químicos, no ponemos ningún tipo de químicos, solamente ponemos algo natural, que son los abonos naturales. Ya. Entonces- Ese de la misma. No, me han dicho que ¿cómo es? El excremento de los cuyes también de las gallinas sirven para los Sí, hortalizas. eso hacemos el Ajá. bocage. Ah, ¿y ese se llama bocage? Sí, ese se llama Ah, ya, bocage. ya, ya, Sale wow. todo Sí, lo sí. que el desperdicio de los abonos, los guanos, mejor dicho, de los cuyes y de las gallinas, y le hacemos un preparado. Ay, ay, Y ay, le ay, convertimos en bocage. Entonces eso también nos enseñaron a hacer. En 2 meses ya está listo el bocage y Imagínese. sirve para botar para las hortalizas también y para Claro. las plantas también. ¿Y qué les podría decir a las señoras, a las damitas que están escuchando? Porque ellas también a veces piensan emprender y no han tenido la oportunidad. ¿Cuál es esa fortaleza o ese secreto para emprender? Sí, las personas que deseen emprender, lo que tienen que es que gustarle los animales. Exacto, eso sí, primero no. Tiene que gustarle, porque si no le gusta el campo, no le gustan los animalitos, no le gusta ensuciar las manos, entonces es imposible que Ya. una persona diga, o cualquiera vaya a hacer eso. Claro. Entonces, la persona que tiene un pequeño espacio para emprender los animalitos, pues deberían hacerlo. Yo comencé con 2 gallinas, un gallo. ¿Ya? Yo comencé con 30 cuyes. Ajá. Entonces, y la constancia y el Claro. cuidado va aumentando, va creciendo. Y pues yo vivo al menos contenta con mi granjita que tengo. Claro. Entonces, Bueno. las personas que desean, pues que si es que desean tener animalitos de campo, aquí vendemos los gazapitos en cuyes,
hembritas machitos, vendemos también pollitos, criollos también, entonces si es que desean que vengan a... Claro. Están ubicados aquí en Molino Huayco Bajo, dice, ¿no? Sí, Molino Huayco Bajo. Claro. Allá en la entradita hay un letrerito. Sí, en la entrada tenemos Claro. 2 letreros que dice Granja Jerita, mi nombre Ya. es Gerardino Ojeda, entonces puse en mi nombre la Claro, granja. excelente. Muchísimas gracias, le agradezco, pero imagínate, nosotros, si no hubiéramos pasado por aquí, no hubiéramos entrado acá. Pero Sí. muchísimas gracias por... Gracias a usted por haber entrado, por haber entrado a conocer, porque en realidad nunca he tenido la oportunidad de que una persona Claro. que trabaje en radio o en comunicación nos haya visitado. Así es. Entonces, muchas gracias más bien Esperemos a que usted. tengamos la oportunidad de que alguien esté viendo ese video, algún youtuber, eso también puedan venir acá y compartir con la señora. Muy buena onda también, muy buena gente. Y muchas gracias. Gracias a Nuevamente. usted, muchísimas gracias.